Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros como cada jueves a las 3 de la tarde en su programa Colibrí Radio, que se difunde a través de Radio Funglode. Y también en la plataforma de YouTube nos pueden estar siguiendo. En el día de hoy tenemos un tema que va a estar en estos días, siempre está, pero estará mucho más, porque vamos a hablar en el día de hoy de cambio climático. Estaremos hablando de cambio climático con expertos en el área como nuestro compañero Víctor Viñas y también con el colega Eduardo Julia. Eduardo Julia, quien es una persona que tiene mucha experiencia, fue viceministro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la parte de gestión ambiental. En la actualidad está trabajando como responsable del área de cambio climático en la Fundación Fursutur. Es especialista en impacto ambiental y auditor del sistema de gestión ambiental bajo las normas ISO 14001. Está registrado como prestador de servicios ambientales, ha hecho muchísimos estudios de impactos ambientales, eh, ha participado en diferentes conferencias de las partes, en diferentes COP, entre ellas la COP de Copenhague del 2009, en Marruecos, Varsovia, París, en ocasión de la firma del Acuerdo de París. Fue, como le dije anteriormente, viceministro de Gestión Ambiental y en la actualidad ocupa la posición de subdirector estratégico y cambio climático. Bienvenido, Eduardo, en el día de hoy. Interesantísimo, ¿verdad? Contar con la presencia de Eduardo, nuestro colega y amigo y experto, invitado de hoy, Eduardo Julia. Felipe, dijiste algo interesante, ¿verdad? Que vamos a reflexionar entre nosotros, porque por ejemplo mencionaste eh, esos países y esas ciudades que mencionaste para nuestro público. No quiere decir que todo eso tuvo que ver con la COP de Copenhague, sino en cada uno de esos sitios se ha realizado una de las COP que el arquitecto Eduardo Julia pues ha participado en ella. Y algo que quería destacar interesantemente y es el Acuerdo de París, que verdad fue el Acuerdo de París nace con la COP de París, verdad, y prácticamente ya de eso hace casi 10 años, verdad, casi. Y es Sí. interesante porque estaba leyendo con relación a este programa algo que se va a debatir fuertemente en esta próxima COP que va a ser en Azerbaiyán, en su capital, Bakú, la COP 29, que interesantemente el cambio climático es la única convención, la de cambio climático, que se celebra de manera anual. Las otras convenciones, la de biodiversidad biológica y la de certificación, pues se celebran cada 2 años. O sea que esto es algo muy dinámico, es algo de que usted no tiene tiempo de descansar, sino porque termina una y ya usted inicia la preparación para la próxima. Pero lo que quería referirme es cosas que se aprobaron en el Acuerdo de París, en esa COP de París, todavía están por decidirse y todo se perfila que aunque hay unas expectativas montadas para que sean esta COP, se perfila como que no se van a aprobar en esta COP, sino posiblemente de aprobarse sería en la próxima, el año que viene, que sería la 30 y va a ser celebrada en Brasil. Pero eso lo veremos más adelante. Qué bueno todavía están con nosotros y permanezcan con nosotros para que tratemos este tema tan importante en el día de hoy. Como le dije hace un momento, tenemos como invitado al ingeniero Eduardo Julia, que de una vez le quiero hacer una pregunta, porque cambio climático, sabemos que hay una COP que viene, pero también nos han sorprendido con un préstamo para cambio climático. ¿Cómo tú ves esa situación? ¿Qué te parece? Porque entonces nos está dañando la imagen de cambio climático y lo que nosotros queremos conseguir y nos están mezclando una cosa con otra. Sí, bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad. Me siento muy complacido de estar en Colibrí Radio por primera vez. Espero que Bien. se Y repita. que No va a espero que ser se repita, no va a no ser la será la primera vez. última. Espero que Bueno, tú seas pues parte de Colibrí Radio junto con nosotros. perfecto, sí, claro. El tema de cambio climático es un tema
muy complejo y que tiene muchas ramificaciones. Vincularlo, vamos a decir, a un monto económico es importante y tenemos bastante experiencia. Por ejemplo, cuando se trasladó el pueblo de Boca de Cachón por las inundaciones del lago Enriquillo debido al cambio climático, esa reubicación costó $50 millones, porque hubo que construir una comunidad completa de 450 viviendas. Entonces, los impactos del cambio climático en el turismo, por ejemplo, que es el 18% de nuestro Producto Interno Bruto, eh, no están cuantificados todavía. Ya tenemos señales de erosiones en la playa, ya tenemos señales de la presencia del sargazo, que va a tener un impacto en el turismo. Ya hay recomendaciones, por ejemplo, de recomendaciones de cuáles son los mejores meses para visitar la República Dominicana, que no haya sargazo. Y dicen, bueno, usted puede ir de octubre a junio. Los otros meses hay sargazo. Entonces, ese impacto económico que está teniendo ya, vamos a decir, el cambio climático, es algo que merece poner la atención. Y es posible que los números que se están mencionando sean reales, porque el problema va a tener un impacto económico muy grande. Sí. Pero, Está teniendo realmente, está teniendo simplemente que se está en el borde, en la punta del iceberg, ¿verdad? No sabemos para abajo qué tamaño tiene, ¿verdad? Qué monto global es, pero ya se están viendo, como tú bien dijiste, la erosión, el sargazo. Es interesante cómo han cambiado los patrones de que invitan a visitar a República Dominicana. Ya te están dando un calendario de cuándo hay muchos sargazos, porque el turista viene a usar la playa y si está llena de sargazo, pues no la puede usar. Pero antes el indicador fueran los meses de que tú visitas la República Dominicana, que hubiera una mayor garantía de que no iba a llover, porque tampoco se hace nada venir a un resort en una playa y le toque a uno la mala suerte o la buena suerte de que se pase una semana lloviendo, ¿verdad? sí, Víctor, Eduardo dijo algo sumamente interesante. Todos esos temas que él mencionó, que son impactos del cambio climático, y lo asociamos con el asunto de los préstamos, pero muchas veces no detallamos ni le damos a la población la información de qué vamos a hacer con ellos, y mucho menos creamos lo que son las veedurías para esos préstamos, que realmente se tomó ese préstamo para eso y realmente se está invirtiendo en eso. ¿Y cuáles son los indicadores que nos van a dar, que van a cambiar con ese préstamo? Porque yo creo que aquí en nuestro país faltan muchos indicadores de desarrollo en esos sentidos. Es decir, cogemos un préstamo para una cosa, pero no evaluamos la efectividad de esos recursos que se invirtieron y qué pasó. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si no tenemos indicadores, ¿cómo podemos tomar medidas correctivas y preventivas sobre la misma? Eduardo. Sí, así es. Así es. Y el rango, vamos a decir, de aspectos que ya está siendo afectado por cambio climático se incrementa día a día. Por ejemplo, eh, ya salió la noticia de que el precio del pollo aumentó por el calor que estaban en las granjas y que hubo menor producción en las granjas. La exportación de banano hacia Europa se ha reducido drásticamente y los productores dicen que es el tema del calor también, que las plantas no producen la producción usual que tenían antes de que llegaran estas olas de calor. Eh, Todo esto nos lleva a determinar que el cambio climático es una realidad ya de nuestro país. Es un proceso que inició y un proceso que va a continuar por mucho tiempo y que merece la atención de todos en la sociedad. Porque nadie, ni gobierno, ni sociedad civil, ni nadie, ni empresa privada va a estar ajena a la solución de este problema que tenemos. Sí. Correcto. O sea, la solución tiene que ser una solución común, una solución de unir esfuerzos, propósitos, ¿verdad? Porque el problema trasciende el ámbito normal, natural. Dijiste algo interesante con el pollo, un buen ejemplo, y me viene a la memoria
de que muchas veces en nuestro público se preguntan, porque calladitamente, por ejemplo, instituciones como el Banco Central de nuestro país le muestra calladitamente, de manera muy discreta, pero segura con alta tecnología y ciencia, le da seguimiento a los asuntos de cambio climático principalmente a nivel nacional. Por eso que tú mencionaste, porque recordemos que una de las funciones principales del Banco Central es que no se le dispare la inflación, o sea que ellos velan mucho por los precios relativos de las cosas. Y yo sé que ese incremento, como consecuencia, ¿verdad?, en el precio, como consecuencia de una disminución en la producción nacional, pues producto, ¿verdad?, de mayor temperatura, que es uno de los enemigos principales en la producción moderna de pollos, ¿verdad? Pues le está dislocando sus precios relativos, ¿verdad?, en su ecuación. O sea que ahí inconscientemente, indirectamente, dimos una de las razones por qué, para algunos de nuestros oyentes que se preguntan, ¿qué hace un banco central hablando y asistiendo y opinando y dándole seguimiento a las cuestiones de cambio climático? Esa es una de las razones. No le da seguimiento como los físicos o medio ambiente, pero le da desde el punto de vista económico, con la inflación, etcétera. Sí, ahí me gusta mucho eso porque nosotros tenemos un amigo común, Ian Abud, que es que trabaja en el Banco Central y le da seguimiento a los temas de cambio climático en el Banco Central. Lo del calor es algo que debemos todos poner atención, porque en la medida que se va incrementando el calor, también va aumentando también eh, Los problemas de salud. los problemas de salud, pero también nosotros tenemos un problema grave que nosotros venimos hace tiempo teniendo. Si tú vas a Boca Chica y tú buscas fotos de hace 20 o 30 años en la playa, tú verás cómo ha subido el nivel de las aguas en Boca Chica. Pero si nos vamos a Nagua, también vemos los problemas que tenemos de inundaciones en Nagua, precisamente por ese aumento del nivel del mar por el cambio climático. Entonces, eso es algo que nosotros creo que también tenemos que puntualizar. Correcto. Pero yo quisiera volver al asunto, Felipe, tú mencionaste los préstamos. Yo creo que yo considero, y es una sugerencia al Congreso, ¿verdad? Independientemente si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con X o Y préstamo, debe preparar notas precisas, claras, como consecuencia de una aprobación. ¿Qué es lo que sé? Porque en la noticia nosotros le estamos dedicando el tema de hoy a Colibrí Radio, el cambio climático, y hemos visto en las últimas horas, en los principales medios de comunicación y en las redes, que se acaban de aprobar por unos montos de varios cientos de millones de dólares, unos préstamos al país en nuestro Congreso, y lo que dice que van a ser dedicados a la acción climática o al cambio climático. Pero eso es como nuestro invitado, ¿verdad? Nuestro experto ha dicho, eso es muy amplio, ¿verdad? El término cambio climático es muy amplio. Y yo considero que hacen un bien a la sociedad y al país. Se aprobaron y van a ser utilizados y detallar de manera breve, concisa, pero específica, en que dentro del ámbito del cambio climático, qué es lo que van a hacer. Van a utilizarse en asuntos para aumentar la resiliencia, disminuir los riesgos de desastres mayores. Vamos a utilizarlo más en medidas de adaptación en nuestras comunidades rurales, etcétera, en obras de agua potable, etcétera. Van a ser canalizados a través del sistema. Son ejemplos que estamos dando. Van a ser canalizados a través de la Banca Nacional, esos fondos, ¿verdad?, que van a entrar al país como basado en préstamos, pero pueden ser canalizados como líneas de crédito para ser utilizados por nuestra Banca Nacional para hacer proyectos de mitigación en energías renovables, etcétera. O sea, es bueno que se destaque, si es en cambio climático, específicamente en qué área y en qué específico, porque ayudaría mucho, porque si no le estaríamos haciendo un deservicio a la sociedad, el simplemente, creo que Felipe, tú dijiste,
queremos mucho el área de cambio climático y sabemos que es una necesidad, pero también hay una fuerte crítica que países como República Dominicana, pues nos estamos sobreendeudando, ¿verdad? Y esa es una de las cuestiones que está en las, como Eduardo sabe y conoce, es uno de los asuntos que es cuestionable en las negociaciones internacionales de cambio climático, de evitar por todos los medios que los países, en función de solucionar un problema, nos sigamos creando otro con el sobreendeudamiento. ¿Cómo tú ves esa situación, Eduardo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo que falta el detalle. Por ejemplo, a mí me gustaría ver en esos financiamientos si hay un componente de reforestación que debe ser fuerte. La reforestación es una actividad muy costosa eh, y muy necesaria porque estamos hablando de reforestar las cuencas altas donde nacen las fuentes de agua, que es la principal, vamos a decir, vulnerabilidad que se ha identificado con el tema de cambio climático. Si es un proyecto de cambio climático, tiene que tener reforestación de las cuencas altas, porque la mejor presa que hay es una montaña bien reforestada, porque captura el agua y la suelta, vamos a decir, lentamente, según la vamos necesitando. Y después que está reforestada y después que está bien conservada, no tiene costo. Entonces, eso es, la mejor presa es eso, una montaña reforestada. Y me gustaría que esos proyectos, en caso de que sean cambios climáticos, si recibimos la información, deben tener un componente de reforestación fuerte. Correcto, de acuerdo. Sí, Eso es indispensable, ¿verdad? totalmente indispensable. Pero tú sabes, Víctor, que nosotros comenzamos una vez como la Congo y nos metimos en un área y esto es un programa No estamos respetando el guión. y esto es un programa, no, que esto es un programa educativo. Entonces, nosotros normalmente no tratamos temas políticos aquí, sino son temas básicamente que le llevamos conocimiento a la gente. Y estamos hablando de cambio climático y estamos suponiendo que todo el mundo conoce lo que es el cambio climático. Y nosotros debemos, por ejemplo, ¿qué es el cambio climático? ¿Cuáles son sus causas, sus efectos? ¿Qué significa la COP para República Dominicana? Que Eduardo nos abunde un poco sobre eso y podamos nosotros construir conocimiento a la gente y aportar un poco de lo que nuestra experiencia, lo que hemos aprendido sobre el cambio climático. Correcto, correcto. Pero antes de darle la palabra a Eduardo, que yo sé que tiene mucho material, y agregaría que dentro de eso nos incluya, a su entender, de una manera muy sucinta, pero que explique también algunos componentes nacionales relacionados con lo que dijo, las inquietudes que reflejó Felipe. Bueno, aquí estamos haciendo unos debates tras la cámara que quisiéramos compartir con ustedes, por algunos temas no lo tratamos así como le dije ahorita, pero sí Eduardo nos va a decir ahora algunos de los temas que le habíamos propuesto y que Víctor también dijo, y también, ¿por qué no? María nos está pidiendo también que empujemos en algunos temas que están ahí y que son sumamente interesantes. ¿Verdad, Eduardo? Así es, bueno, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es los efectos que se están produciendo a nivel global por el calentamiento de la atmósfera. La atmósfera ha sido contaminada con gases producto de la combustión durante siglos, de los bosques, primero en Europa y luego del carbón y de los derivados del petróleo, y todos esos residuos se han acumulado en la atmósfera. Una gran parte, el 50% en la atmósfera y 50% en el mar, están acumulados. Por la condición de recibir los rayos del sol, eso implica un mayor calentamiento del aire, calentamiento del agua del mar también. Entonces, ese calor ha activado cambios en los procesos ecológicos, en los sistemas ecológicos de la humanidad. Y entonces a eso se debe el cambio climático. Lo sentimos normalmente con el aumento de la temperatura, especialmente la temperatura de noche no está bajando como bajaba antes.
No hay explicación científica todavía de por qué la temperatura nocturna no baja como bajaba antes, pero sí ya eso está registrado en los récords de temperatura. Incluso aquí en República Dominicana ya eso está documentado. Eso tiene impactos a su vez sobre la agricultura, porque hay plantas como la caña de azúcar que necesita de noche una temperatura bajita y no la estás teniendo. Entonces ese es otro sector que pronto también va a tener que entrar en un proceso de adaptación. El país tiene un gran plan de enfrentar el cambio climático que se conoce como la NDC, que es la contribución nacionalmente determinada, donde hay un conjunto de medidas para enfrentar el cambio climático. Y si vemos ese conjunto de medidas y le ponemos presupuesto, nos vamos por encima de 8 o 9 mil millones de dólares. Entonces, el tema del cambio climático es un tema fundamental, yo diría, para la sociedad, cada día más fundamental. Y también es responsabilidad no solamente del gobierno, sino del sector privado y la sociedad. En ese mismo documento de la Contribución Nacional al Cambio Climático, se considera que 60% de la inversión y 60% de las medidas las tendrá que ejecutar el sector privado, no el gobierno y no la sociedad, porque las empresas también van a sentir los cambios en su cadena de distribución, en la temperatura de sus maquinarias, en su aumento del consumo de energía que van a sentir fuertemente. Y eso les va a impactar económicamente también. O sea, esto es un tema de interés de toda la sociedad y de todos los sectores. Correcto. Es algo sumamente, como bien explicaste, Eduardo, costoso, ¿verdad? Estamos hablando de miles. Y yo agregaría que con el tiempo, esos datos que se levantaron ya hace varios años, se está llegando a la conclusión que han quedado por debajo de las necesidades reales. Y, y eso también se refleja en la dimensión mundial o internacional, ya que nuestro público siempre y los que trabajan en cambio climático y en estos menesteres, pues tiene una cifra que salió de Copenhague, ¿verdad? De la COP en Copenhague, se hace unos cuantos años, de 100 millones que venían en ayuda por año. Perdón, 100 billones por año, billones en moneda americana, lo cuales son 1.000 millones, ¿verdad? Y eso a través del tiempo, de los últimos 5, 6, 7 años, a partir del Acuerdo de París, ya se determinó y se aceptó que ese monto, esa cifra, estaba muy por debajo de las necesidades reales. Y ya luego de varios años de investigaciones, ya hay unos estimados, no serán exactos, pero son lo mejor que tenemos, porque lo han hecho personas y técnicos y profesionales científicos que conocen muy bien esto, financistas, etcétera. Y ya se está hablando de 500 billones a 1.5 trillones. O sea, ya estamos hablando no solamente de billones, ya empezamos a hablar de trillones de dólares. Pero esos números, los números realmente, los teóricos son muy buenos manejando los números, pero de ahí cuando aplicamos la realidad, porque Víctor estuvo representando al país en el Fondo GEF, ¿verdad? El Fondo Verde del Clima. Sí. En el Fondo Verde del Clima, y acceder a esos fondos realmente, eso es una alquimia, eso es prácticamente, yo digo, imposible, porque cuando tú vas presentando proyectos y el proceso de selección, como nuestros países son pequeños, para tú aplicar a los montos de desembolso y todo eso, hay que dar 1000 vueltas o hacer proyectos regionales donde pudiera cada quien de los países nuestros tomar una parte, pero es sumamente difícil. Lo ponen en papeles, Víctor, pero yo digo, eso es un juego, una especie de jueguito de ajedrez y te muevo y te... Correcto. Pero realmente no estamos como los perros mordiendo el rabo.
Más o modelo menos, es raro. más o menos, o como dicen en el argot de los bomberos, nos estamos pisando la manguera entre bomberos. Realmente lo que ha quedado demostrado, sí, correcto, yo fui he estado en varias ocasiones en diferentes roles, miembro alterno, asesor. Actualmente soy uno de los asesores, es interesante para nuestro público. El país, a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues ha tenido este año la honrosa distinción de que ha ocupado la copresidencia del Fondo Verde del Clima. O sea que eso es un logro a la diplomacia climática, si se quiere, de República Dominicana. Sí, pero yo lo veo no, como no, un ahí chiste, voy. yo lo veo como un buchiteo, una cosa Sí, muy bonita que ahí te estamos voy. sentados ahí con saco No, y corbata, pero no veo realmente bueno, lo que van con cuáles son los lo que beneficios me que conocen saben que yo voy a todas esas reuniones como me están viendo a mí. Ya yo el saco y la corbata se lo dejo a los europeos y se lo dejo a los árabes. Yo voy lo más confortable posible porque esas reuniones se van 12 horas corridas y es sumamente agotador. Pero bueno, lo que ha quedado demostrado que ni el Fondo Verde del Clima, que se vendió después de Copenhague como la panacea, es un fondo que ha quedado muy por debajo en todos los sentidos de las expectativas. Ha quedado por debajo de los montos. El Fondo Verde del Clima apenas está manejando un poquito más de 3 a 3.5 millones. billones para 3 años. Para 3 años. O sea que, y estamos hablando que el compromiso fue de 100 billones al año. Y estos son nada más 3. ¿Y cuál sería, Víctor, Por eso, por eso, perdón, Víctor, perdón, la no, opinión de nuestro déjame. invitado en Sí, ese sentido? sí, Porque entonces yo quiero ver que él desde adentro, como viceministro de gestión, que estuvo cerca del manejo de lo que es el fondo, ¿cómo lo ve? ¿Verdad? Porque yo tengo una idea y veo que tú me estás respaldando, sí. pero buscamos y me sigue mencionando muchos millones y billones, pero ¿qué para el país? ¿Qué? No Eduardo, aparece. Eduardo, ¿qué tú crees? Dime, ¿cuál es tu opinión? Te lo voy a enfocar de esta manera, ¿verdad? Estamos ante un problema que no lo creamos nosotros. Nosotros incluso podemos convertir el país en algo verde totalmente y vamos a sufrir los efectos del cambio climático. Entonces, es tema de justicia que esos fondos lleguen, no necesariamente como préstamo, deberían llegar como cooperación, como una Correcto. justicia climática internacional, de que, como dice la Convención de Cambio Climático, que las responsabilidades son diferenciadas. Nosotros tenemos, es verdad, nosotros tenemos emisiones, quemamos combustible, recientemente se instaló una planta de carbón, pero eso es el mínimo, 0.003 en las emisiones mundiales, en comparación con otros países que son los principales emisores, los responsables de las emisiones. Y eso es un marco que debería establecerse un mecanismo de justicia climática, donde los fondos lleguen no como préstamo, sino como cooperación, como apoyo, como donación, vamos a decir, para no decirle que es una obligación ayudarnos a enfrentar este problema que no lo creamos nosotros. Y que lo estamos, como bien tú has indicado, y que lo estamos sufriendo. Porque a quien le está afectando, aunque en los últimos 2 o 3 años, la ecuación ya está afectando a países que son grandes emisores, que históricamente se mantuvieron fuera de esos efectos en su mayor proporción. Me estoy refiriendo a parte de los Estados Unidos de América, que realmente hemos visto cómo eventos extremos, los huracanes, se han desplazado un poquito más hacia allá y le está dando muy duro, le está dando muy fuertemente a toda la zona, ¿verdad? Del Golfo, ¿verdad? La Florida, Luisiana, Texas, etcétera. Amén de todo Centroamérica y México y las islas, ¿verdad? Pero ya antes, históricamente, no le daba y realmente, o sea, la ecuación, la moneda como que se ha virado, ¿verdad? Y le está dando a los países que deben responder. Pero yo quiero volver al Fondo Verde del Clima, porque ese asunto, y tienes toda la razón, Felipe, es interesante, yo digo, se habla mucho,
pero nunca llega, ni van a llegar, porque es que esa plata no existe para regalarla. Ay, para lo darla. dijo. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. O sea, no. Entonces, ¿qué es lo que se han visto? Se han visto obligados, pero entonces no han creado, como dicen, a lo mejor estamos creando un mal peor del que teníamos, porque nos están forzando. No hay suficiente plata. El fondo, tomando el ejemplo del Fondo Verde, pero ellos para poder aumentar los volúmenes de fondos han tenido que crear las ventanillas del sector privado. Entonces, el Fondo Verde, por ejemplo, da una donación de 20, 30, 40, 50 millones de dólares, pero te hace un paquete de 200 millones de préstamos, que es el sector privado. Entonces, nos está ayudando por un lado, pero en realidad no nos está ayudando, lo que nos está creando un problema mayor. Y nos están financiando, nos están creando una deuda para solucionar unos problemas que nosotros no somos los causantes, no somos los responsables. Y como bien dice Eduardo, hay todo un movimiento ya de hace tiempo que a algunos países grandes no les gusta el término de que debe haber una justicia climática, o sea, debe haber una compensación. Llámese como fuera, pero los fondos para países como República Dominicana deben venir dentro de las cantidades que sean necesarias. Yo acepto que nunca van a ser lo suficiente, pero sí deben ser significativas, pero deben ser de manera concesionaria o donaciones o de cooperación. No puede ser en préstamo porque entonces estamos echando para atrás sin quererlo. Finalmente llegamos al punto donde yo quería. Eduardo habló de justicia social. Justicia climática. Justicia climática. Van de la mano. Una cosa con la otra, pero como estamos hablando de cambio climático, lo vamos a dejar como justicia climática. Y nosotros lo enlazamos de esa manera, Víctor, porque cuando he tenido la oportunidad y he participado en la elaboración de proyectos muy bonitos, y cuando tú vienes a ver, realmente, de verdad, te queda en el sueño, te queda con la ilusión. Entonces, esa justicia climática debe de llegar. Que ese dinero realmente llegue, porque lo que tú estás viendo con lo que tú dijiste ahora, que nos viene en forma de préstamo, lo que estamos viendo es un negocio. Un negocio para los países grandes, que fue que crearon este problema del cambio climático y siguen beneficiándose con los fondos de manera circunstancia, creando un sistema solapado que la gente no lo ve, pero que tenemos que llegar a un préstamo. No, mira, un préstamo para cambio climático, sí, pero tenemos que pagar intereses, tenemos a un costo muy alto cuando son ellos los que crearon el problema de cambio climático. Por ejemplo, no sabemos si esos 40 millones a lo mejor sea para corregir muchos de los problemas que tenemos de las inundaciones de la ciudad de Santo Domingo, en diferentes ciudades, ¿verdad? Como con el cambio climático, el nivel de lluvia que está cayendo es mucho más alto que en otra época y que hemos visto, ¿verdad? En un lazo de tiempo mucho más corto. Entonces nosotros creemos que realmente debe haber eso, justicia climática. Pero vamos a pasar un poquito, Víctor, y también Eduardo. Aparte del Fondo Verde, ¿en qué otras instituciones existen que tienen que ver con cambio climático? ¿Y cuál es la participación de la República Dominicana en esos foros? Sí, bueno, vamos a decir que el foro internacional más importante es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la que, como dijo Víctor, se reúne todos los años en la famosa conferencia de las partes. Asistir a una de las conferencias de las partes es muy interesante. Yo digo que no se puede entender el tema de cambio climático si no se asiste a una de las conferencias de las partes. Porque ahí hay un escenario donde está la negociación por países, donde se ven los intereses en acción. Y además hay otros escenarios donde está la juventud reclamando que ya está bueno de pasarse 28 años discutiendo, que ellos tienen menos de esa edad.
y no ven ningún resultado. Hay otros escenarios donde está el sector privado, que es muy interesante, donde ya a las cumbres de cambio climático asisten los bancos y asisten las compañías aseguradoras también. Y hay otro escenario de la sociedad civil también, donde se discute abiertamente. Es, por ejemplo, muy, muy ilustrativo asistir a una conferencia que dé, por ejemplo, la Organización de Aviación Civil Mundial, donde ellos dicen que no van a reducir las emisiones. Por más que la cumbre y que la convención y que el Acuerdo de París diga que hay que reducir las emisiones, ellos no lo van a reducir porque el turismo está creciendo y los vuelos aéreos están creciendo. Entonces, si ellos no tienen otra tecnología, no van a reducir las emisiones. Entonces, eso produce como un shock en medio de una cumbre hecha para discutir la reducción de emisiones y enfrentar el cambio climático, que haya sectores como ese que dicen, sinceramente, no puedo. Otro sector también que se destaca por eso es el sector del transporte marítimo. Tampoco dicen, no vamos a reducir las emisiones, yo lo siento. Pero tú has dado en el clavo, porque estando en el Ministerio de Energía y Minas, trabajamos en proyectos conjuntos con el IDAC sobre los biocombustibles para la aviación. Y existía un esquema de reducción de las emisiones con la utilización del biodiesel y también del sector marítimo. Pero ¿qué ocurre? Como tú dices, quizás en las proyecciones que se hicieron, los cálculos que se hicieron, no se contempló el crecimiento exponencial del turismo ni el crecimiento de las importaciones a nivel mundial. Entonces, mientras no haya un cambio de tecnología, ¿es correcto? Correcto, sí, eso, así es. Yo quisiera aprovechar, porque producción nos está diciendo que nos quedan un par de minutos, pero no quisiera dejar de ir a nuestro experto para darle el espacio, porque me he enterado de una actividad que la Fundación Su Futuro va a auspiciar, porque parte de lo que hemos discutido, quizá hay lagunas que pueden subsanarse con el tema que ellos van a hacer un curso intensivo, especializado, de comunicaciones de cambio climático, algo así, ¿verdad? Así Eduardo. es, bueno, Su Futuro tiene un programa de cambio climático activo desde hace 15 años y hemos abarcado muchos sectores. Ahora sentimos la necesidad de que el mensaje tiene que llegar más todavía y correctamente y eficientemente llegar a todas las comunidades. Y estamos desarrollando un curso junto a la Pucamaima, un curso de cambio climático para comunicadores y periodistas. Entonces ese curso se va a lanzar la próxima semana. Vamos a tener un evento de lanzamiento con presencia de la ex presidenta de Costa Rica, que va a hablar un poco de su experiencia, vamos a decir concreta, de un país que decidió reducir sus emisiones de verdad para el año 2050 y nos va a comentar un poco de sus experiencias. El curso se va a desarrollar en los salones de Pucamaima durante 5 sesiones, aquí en Santo Domingo y luego vamos a Santiago también. ¿Cómo pueden los periodistas realmente acceder a ese curso y si tiene algún costo o es un curso subsidiado 100%? Sí, es un curso subsidiado 100%, no tiene costo para los participantes. El procedimiento de inscripción es que el director del medio solicite la participación y hay 2 cupos para cada medio. Por medio. Sí. Tanto escrito como radial, televisivo o solamente como influencer también. Como redes sociales. Excelente. No quisiera, yo sé también. que le voy a robar unos segundos porque se quedó una pregunta específica, porque no todo, hablamos nada más del Fondo Verde del Clima. Hay otros fondos que son más modestos y el país ha tenido acceso y creo que ha dado buenos resultados. Está el Fondo de Adaptación específicamente, pero son montos de hasta 20 millones nada más. Pero son muy dedicados a adaptación y son enfocados, por ejemplo, eso aquí hay uno que tiene un proyecto, el Instituto, el IDI, ¿verdad? El Instituto de Desarrollo Dominicano de Desarrollo Integral, y son con unas comunidades en la provincia de San Cristóbal. Y también está el conocido, el JEF, ¿verdad? El Fondo
para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que eso lo coordina el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, lo cual también son proyectos más modestos, ¿verdad? De 5, 10 millones de dólares a 2, 3, 4 años, o sea, hasta 5 años. Y eso también van a cuestiones muy puntuales dentro del cambio climático, entre otros, y dan resultados, pero son montos, como bien nos explicó y nos demostró nuestro invitado experto, Eduardo Julia, 10, 15, 20 millones ayudan, pero no estemos muy esperanzados que eso es más que es suficiente para atacar el problema de los efectos que estamos sufriendo sin tener culpa de estas cosas. Grano a grano se llena la gallina el buche. Eso Y dice. también nosotros tenemos el Fondo Marina aquí en el país, pero no sé, también muy poco conocido, ni sus proyectos, y tampoco necesita comunicación y enfoque. Bueno, nos dieron ya el ultimátum, tenemos que irnos, así que sin mucho preámbulo le damos nuevamente las gracias a nuestro apreciado colega y amigo y experto Julia. Eduardo Julia, a que siga adelante, ¿verdad? Yo sé que tiene muchos años. Después vamos a traerlo otra vez para hablar de gestión ambiental y la evaluación de impacto ambiental, porque él tiene mucho que ver con esas cosas. Felipe, como siempre, gracias. Y nada, a nuestro público nos veremos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde en su Colibrí Radio. Cliquen el like, cualquier pregunta nos la mandan. Así que hasta luego y chao, chao. Ya. Gracias por estar con nosotros.